Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre Alan Arellano. Él es uno de los integrantes de Enseña Teatro. Él fue de los primeros actores en unirse al grupo cuando se conformó y ahora está en proceso de convertirse en director. Conózcanlo. Yo soy Alan Arellano y mi seña es esta. Y yo soy actor sordo del grupo de teatro Enseña Teatro. Y nos dedicamos a la difusión de la lengua de señas mexicana. Porque a mí me gusta muchísimo saber sobre culturas, sobre historia, sobre las distintas ramas artísticas. Y es muy importante para mí aprender más cultura general y me interesa muchísimo profundizar en las historias que existen y eso me lo da el teatro. Además de que es muy importante para mí enfocarme porque me gusta y porque me hace feliz estar en teatro. Decido quedarme porque el grupo me da un valor sentimental que no he podido experimentar en otros lugares. Enseña Teatro muestra muchísimo las historias y la inclusión y cómo nosotros a través del teatro podemos tener un discurso sobre la vida y sobre la inclusión social. Yo quiero generar inclusión social y acceso a las personas con discapacidad auditiva. Es muy importante para mí buscar esa igualdad. En el grupo tenemos a un intérprete y a un actor vocal y también tenemos a actores sordos y también tenemos a personas que nos ayudan muchísimo a encontrar esta conexión entre un mundo y otro. Hemos aprendido sobre muchísimos términos teatrales como escenografía, escenario, danza, entrenamiento y cómo el grupo me ayuda a tener una conexión mente y cuerpo y yo decido permanecer por todo lo que me ofrece y porque busco generar la inclusión social. Son distintas emociones, por ejemplo, cuando estamos en escena actuando para el público y veo que todo el mundo levanta sus manos al final de la obra, hay una sensación inexplicable en mí como nosotros complicadamente hemos logrado conectar con el público oyente y eso es una cosa increíble y lograrlo me da una sensación muy bonita y me gusta muchísimo sentir todo eso. Y eso habla de que estamos haciendo un muy buen trabajo. Han sido, han sido distintas cosas, hemos aprendido bastantes cosas. En Enseña Teatro hemos hecho varios talleres, talleres de danza, de entrenamiento, de historias, de gestualidad, de clown, de cuerpo, de mimo, y todo lo tenemos que enfocar al cuerpo, al teatro de sordos, profundizar en el cuerpo, en los gestos, en las acciones, en los sentimientos, en la comunicación, tenemos que saber expresar lo que queremos decir, el diálogo del personaje. Y es una cosa de tallerear muchísimo, aprender muchísimo. Yo quiero que en un futuro nosotros podamos ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Quiero que nuestro trabajo se muestre a todo el mundo porque es importante que nosotros compartamos el teatro de sordos y que lo compone de personas sordas y que otras personas sordas se inspiren de nuestro trabajo y quieran hacer algo más importante de lo que ya hacen todos los días y queremos generar una inclusión e igualdad entre personas oyentes y personas sordas. Eso no existe, no hay barreras. Es mucho más valioso el trabajo. A mí antes, hace muchísimo tiempo, bastantes años, yo no tenía interés por el teatro. No lo conocía, entonces no me llamaba la atención. Y un día empecé a conocerlo, me empezaron a explicar
de qué era, sobre qué era el teatro. Empecé a entender el teatro, la comunicación en el teatro y cómo mis amigos y yo empezamos a pensar en cómo podríamos fusionar la lengua de señas con el teatro y cómo podríamos hacer difusión de esto y cómo podríamos unir los mundos de las personas oyentes con las personas sordas y poco a poco empecé a agarrarle el gusto y hoy en día es mi profesión favorita. Y la primera vez que yo me encontré con el teatro fue con un amigo en 2006, su nombre es David. Él ya estaba teniendo un acercamiento al teatro y yo lo veía, a mí me parecía interesante. Ellos tenían distintas propuestas escénicas. Y un día yo estuve visitándolos y me invitaron a ser parte, a conocer. Y yo pues no conocía el teatro, entonces empecé a desarrollarme en ese mundo y poco a poco empecé a entender mucho más. Empecé a conocerlo, me enseñaron conceptos, entendí el significado de la palabra teatro, de lo que es actuar, de lo que es ser un actor. Y ya con el tiempo, como en 2007, por primera vez habíamos hecho un grupo de teatro que fuera a aprender profesionalmente. Y eso fue en Casa de Cultura, buscando a un maestro que nos enseñara sobre actuación. Y poco a poco hemos mejorado nuestra técnica. Y ya ha pasado bastante tiempo, ahora hoy en día en 2020 hemos tenido una trayectoria de 14 años, entonces estoy muy orgulloso de eso y de haber conocido el teatro. Yo como actor me he aprendido bastantes cosas, he aprendido sobre teoría, sobre personalidad, sobre personajes, sobre el cuerpo. Y ha sido complicado, por ejemplo, cuando nos dan un texto, yo tengo que encontrar la forma de construir el personaje, trabajarlo con el rostro, con el cuerpo y hacer conciencia de eso. También explotar muchísimo las emociones y que sean claras a un nivel de imagen, como tenemos que pasar por distintas facetas de personaje. Entonces, como actor he aprendido bastantes cosas y he profundizado tanto en mí como en los personajes. Y eso es ser actor. Sí, claro, claro, hemos estado juntos bastantes años, ya nos conocemos todos, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer de todo, hemos hecho todo juntos, entonces claro que me siento orgulloso. El teatro me ha aportado bastante conocimiento, bastante aprendizaje de todo. Me he equivocado muchas veces y he aprendido muchas veces de esos errores. No importa nada, no, nunca nos conformamos, siempre estamos buscando más, sumar más, corregir todo, descubriendo historias, descubriendo anécdotas, cultura, mitologías, incluso historia del teatro, movimientos, todo eso es lo que me ha aportado y mucho más. En mi experiencia, nosotros hemos aprendido el conocimiento y hemos buscado enseñarlo a través de las manos y de las señas para personas sordas, a través de talleres, de historias, de conferencias, de cuentos incluso, hemos hecho nuestra propia metodología de enseñanza del teatro para con personas oyentes y personas sordas y poco a poco generar una inclusión y una aceptación. Y es muy importante tener primero talleres inclusivos.